Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da gusto verlos. Bienvenidos. Ya tenía un buen rato que no andábamos por acá, pero ya estamos aquí, bien listos. Eh, bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenidos a su devocional y vamos a ver un salmo que me ha estado recordando el Señor, me está haciendo ruido para bien y es el Salmo 27. Vamos a ver el Salmo 27 y vamos a ver el versículo 1. Lo que vamos a ver de este salmo es que en el contexto, seguramente el salmista David estaba viviendo situaciones muy complicadas en su vida, situaciones que seguramente a nivel emocional lo estaban rebasando, situaciones que él vivía que en su alma, en su corazón, en sus pensamientos estaba teniendo un sacudimiento, era una situación difícil en su vida. Sin embargo, podemos encontrar a través de ver, de leer y de entender estas líneas que había una convicción en su corazón y esa convicción nunca se movió. Bajo este contexto que te menciono, eh, lo que describe el Salmo 27, vamos a leer el versículo 1. Lo primero que el salmista David dice, Él es mi luz. No está diciendo, Él es una luz. Me platicaron que Dios es luz. Por ahí escuché que Dios es luz. No, Él está diciendo de una forma convincente, eh, Él es mi luz. Seguramente esto él ya lo había vivido, seguramente Dios ya se había mostrado a su vida como esa luz. Permítanme, que se conectaron unos AirPods. Permítanme. Seguramente David ya había vivido situaciones donde Dios ya se había mostrado en su vida como esa luz y en esta ocasión lo venía a confirmar diciendo, Él es mi luz. No era algo nuevo para David hablar acerca de este tema y ahora lo venía a confirmar, pero él ahora estaba diciendo, Él es mi luz en medio de esta oscuridad. Y justamente donde el salmista no tenía claridad, como en el momento donde no sabes qué hacer, no sabes hacia dónde ir, porque está tan nublada tu visión, hay tanta oscuridad a tu alrededor, y justamente en ese momento sale del corazón de David esa convicción donde él dice, Dios es mi luz. Ahora, ¿de dónde sale el Dios es mi luz aparte de lo que yo te he mencionado? Yo estoy seguro que David podía decir eso desde, desde su trinchera, desde donde él podía conocer a Dios de una forma personal e íntima.
Cuando tú y yo conocemos a Dios, no por lo que me han dicho, por un testimonio que escuché, no, no, no. Desde el momento en que tú ya conoces a Dios, vas a darte cuenta que Dios es tu luz. En las experiencias que has tenido, que has llevado, que has vivido, te vas a dar cuenta y vas a confirmar que Dios es tu luz. Dios es tu luz. Inmediatamente dice, Él es mi luz, Él es mi salvación. Ahora, después dice y hace una pregunta y dice, ¿de quién temeré? Entonces, habla de la luz de Dios, habla de la salvación de Dios, es decir, de, de que Dios llega en el momento exacto a nuestra vida a rescatarnos. Amén. Dios llega en el momento exacto a nuestra vida para rescatarnos y Él pregunta, ¿de quién voy a temer? Como diciendo, si Dios es mi luz, si Él es el que me ha dado claridad en medio de oscuridad, si Él es el que me ha dado seguridad en medio de la incertidumbre, si Él es el que ha llegado a mi vida en el momento exacto para rescatarme, ¿de quién voy a temer? Estas palabras, estas líneas me recuerdan al pasaje que vemos en el Nuevo Testamento en los Evangelios, cuando los discípulos están en esa barca, porque Jesús les había dicho, vayan al otro lado, vayan a la otra orilla, yo los alcanzo. Nada más que Jesús no les dijo cómo los iba a alcanzar. Y sabes, Jesús los alcanzó en medio de una tormenta y en medio de una tempestad se presentó a ellos. Dice la palabra que ellos tuvieron miedo primeramente porque no sabían quién era la persona que estaba caminando en medio de una tormenta sobre el mar, sobre las aguas, y no se hundía. Llegaron a pensar algo sobrenatural como es un fantasma, pero Jesús les habló. Y entonces Pedro, para confirmar que fuera Jesús, le pidió si podía ir él, Pedro, hacia donde estaba Jesús, pero eso implicaba que Pedro caminara sobre las aguas en medio de una tormenta. Y entonces Jesús le dijo, bueno, pues ven para que tú te convenzas, te cerciores de que soy yo, de que soy Jesús. Y finalmente Pedro así lo hizo. Pedro iba al encuentro, Pedro iba a conocer a un Jesús que estaba sobre las aguas y que no se hundía, que estaba en medio de una tormenta y una tempestad, como si no estuviera en medio de una tormenta y una tempestad. Y Pedro fue hacia donde estaba Jesús para conocer a ese Jesús. Qué importante es saber que cuando tú y yo estamos dispuestos a avanzar y a dar pasos, es porque vamos a conocer a un Jesús que está en medio de una tormenta, está caminando sobre las aguas sin sufrir ningún daño. Finalmente conocemos el desenlace y lo que pasó en esta historia. Pedro termina hundiéndose. Pedro termina clamando y rogando por ayuda. Pero te quiero decir algo. Pedro
no solamente conoció a un Jesús que caminó sobre el mar en medio de una tormenta. Pedro conoció a un Jesús que lo rescató, que lo salvó. Pedro conoció a un Jesús que lo exhortó, que le dijo, ¿por qué dudaste? Como diciendo, si tuviste fe en un principio, tenías que haberte mantenido en esa fe sin dudar. Pedro estaba conociendo a un Jesús, repito, que no solamente caminó sobre el mar, que no solamente estuvo en medio de una tormenta, sino Pedro conoció a un Jesús en medio de esa oscuridad, conoció a un Jesús que le extendió la mano para levantarlo, que le dijo, no dudes, no dudes. Y esto no solamente quedó ahí, yo veo a un Pedro que conoció a Jesús a pesar de que se estaba ahogando. Pedro conoció a un Jesús que regresó con él a la barca y conoció a un Jesús que calmó la tempestad. En medio de la oscuridad, de una tormenta y de una tempestad, cuando tú y yo estamos dispuestos a conocer a Jesús, Él va a mostrarse como luz, como esa luz que me va a salvar, pero también esa luz que va a calmar la tempestad. Entonces, esto que te hablo de Pedro solamente fue como eh, un- una comparación, un texto paralelo de lo que el salmista está escribiendo. Regresamos al Salmo 27:1 y él dice, Él es mi luz, Él es mi salvación. Dios ha llegado en el momento exacto en mi vida, en medio de esa oscuridad, en medio de esa incertidumbre, en medio de esa duda, y Él me ha rescatado, Él me ha salvado. Y entonces el salmista dice, si Dios se ha mostrado a mi vida, si yo conozco a Dios de esa forma, dice, ¿de quién voy a temer? Seguimos leyendo el versículo 1 y vuelve a decir esto de una forma convincente, la convicción que te da el conocer. Y dice, Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién voy a atemorizarme? Ya no habla de una luz, ya no habla de una salvación, pero sí habla ahora de una fortaleza. Entonces, finalmente podemos ver en este versículo tres cosas importantes que vienen a nuestra vida de parte de Dios justamente cuando estoy atravesando el peor momento en mi vida. Él trae a mi vida luz, Él trae a mi vida salvación y Él trae a mi vida fortaleza. Sí, porque lo que quiere traer la oscuridad a mi vida es temor y que ese temor me haga pensar, ya no puedo más, prefiero morirme, prefiero ya no estar aquí. Sí, porque esa oscuridad y ese temor harán que te debilites en tu fe,
en tu confianza y que te rindas. Pero ¿quién es Dios para ti? Cuando tú lo conoces, vas a poder decir lo que dijo en su momento David. Dios es mi luz, Dios es mi salvación y Él es el que me fortalece. Dios llegando a mi vida en el momento exacto para extender su mano y levantarme, fortaleciéndome en mi fe, en mi confianza, en mi esperanza y en mi amor. Nada de lo que estamos leyendo y escuchando en este momento va a venir si yo no conozco a Dios. Es decir, Salmo 27 habla de que conozcamos a Dios, porque cuando tú conoces a Dios te vas a dar cuenta que Él es tu luz, Él es tu salvación y Él es la fortaleza de tu vida. Y entonces vas a poder decir, aviéntenme a quien quieran. Dios está conmigo. Dios es mi luz. Dios es mi fortaleza. Dios me va a salvar. Dios me respalda. Aquí esto es mucho mejor de aquella frase de mi barrio me respalda. No necesitas eso. Dios te respalda. Y puedes pensar, pastor, pero es que yo me he hundido en esa tormenta y en esa tempestad. Mi hermano, todos, todos. Pero aún ahí hundiéndonos, ahogándonos, hemos conocido a un Dios de gracia y hemos conocido a un Dios de misericordia que extiende su mano para rescatarnos. Qué tremendo. Podemos conocer a un Dios donde tú y yo podemos caminar sobre las aguas en medio de la tempestad, pero también podemos conocer a un Dios ahogándonos. Y también podemos conocer a un Dios que regresa con nosotros para llevarnos a la barca y calmar la tempestad. Termino con el versículo 2 y David dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Tres tipos de amenaza, no uno, no dos, tres. Aquí es donde uno dice, ya no siento lo duro, sino lo tupido. Aquí es, aquí aplica. Tres tipos de amenaza. Malignos, angustiadores, enemigos. Habla de oposición, habla de enfrentamiento, habla de maldad. Y yo quiero preguntarte, ¿qué te está angustiando? ¿Qué es lo que te está amenazando? ¿Qué es lo que te está estorbando? Malignos, angustiadores y enemigos. Identifícalo. ¿Ya los tienes? Ahora te quiero decir cuál va a ser el final. Te quiero decir cuál es el fin de lo que te está angustiando, de lo que te está amenazando, de lo que te está estorbando. ¿Sabes cuál es el fin de ellos? Aquí lo dice.
Ellos tropezaron y ellos cayeron. El destino de los malignos, de los enemigos y de los angustiadores, su destino es, ellos van a tropezar y ellos van a caer. Es decir, van a fracasar en su intento. Ese es su destino. Nuestro destino, tu destino, no es para que tropieces, no es para que caigas. Tu propósito, tu destino, tu llamado, por lo cual Dios te escogió, es para darte la victoria. A veces esa oscuridad, a veces donde no veo con claridad, me hace creer y me hace pensar que voy a tropezar y que voy a caer, pero no, eso no está destinado para ti. Eso está destinado para los enemigos, para los malignos y para los que te están angustiando. Por eso, cuando conozco a Dios, Él me da esa luz, Él me da esa claridad, Él me da esa visión, Él me da ese entendimiento, Él me da esa revelación, Él me da ese discernimiento. No, 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 no. Yo no voy a fracasar, yo no voy a tropezar, yo no voy a caer. Mis malignos o los malignos, los angustiadores, los enemigos, ellos sí que van a tropezar, ellos sí que van a caer y ellos sí que van a fracasar. Esa es mi convicción. ¿Por qué viene esa convicción? Porque conozco a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios me ha dicho esto. Amén. Ok, vamos a dejarlo aquí, oramos, pero este salmo tiene continuación. Así que vamos a ver si el viernes le damos continuación o el próximo miércoles. Listo. Oramos. Señor, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra, por lo que tú nos vuelves a hablar, nos recuerdas. Te queremos pedir, Señor, que tú selles esta palabra y que por sobre cualquier cosa nosotros vivamos eh, con una fe inquebrantable, confiando en ti, donde tú eres mi fortaleza, donde tú eres mi luz, donde tú eres mi salvación, pero esto viene en la intimidad, cuando te conozco a ti, Señor. Puedo sentirme amenazado, puede haber amenaza de, de temor, donde no sé qué hacer, donde no sé hacia dónde ir, pero Dios, en esa relación, en esa intimidad, tú te revelas a mi vida como esa luz. Tú te revelas a mi vida como esa persona que llega a rescatarme. Y tú te revelas a mi vida como esa persona que me da respuesta, que hace que mis angustiadores, los enemigos y los angustiadores tropiecen y caigan. Tú te revelas a mi vida como ese Dios que me fortalece en los momentos de debilidad. Sí, Señor, tú me fortaleces. Sí, Señor, tú me rescatas. Sí, Señor, tú das visión y claridad a mi vida. En el nombre de Jesús. Quiero seguirte conociendo. Quiero más de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.